representante Héctor Ferrer Jr. Así que, planteando un poco, ¿verdad?, el escenario, le doy los buenos días al senador Juan Zaragoza. Saludos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, Mili. Gracias por la invitación. Cómo no, y gracias a usted por siempre estar disponible. Y tengo al vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes. Manuel, ¿cómo estás? Saludos, Milla, a los amigos que te escuchan y al distinguido senador Zaragoza, amigo. Primero le quiero dar las gracias a ambos porque de inmediato dijeron que sí, sin peros y sin nada. Y pues ustedes saben cuál es mi estilo. Lo que quiero es tener un análisis sobre el tema y que cada cual pues tenga, ¿verdad? Pueda expresar su punto de vista para que entonces Radio Escucha pues llegue a sus conclusiones. Así que vamos a arrancar de inmediato. Comienzo con el senador Juan Zaragoza y repito, paso con Manuel Reyes. Sabemos que no se cambia, no se ajusta el salario mínimo desde el 2009 y aquí todo ha aumentado, porque esa es la realidad. Pero también tenemos una situación fiscal. ¿Cuál es su postura sobre esto, Zaragoza? Mira, Mili, yo creo que hay un consenso, ¿verdad?, que hay que atender lo del salario mínimo. Pero también yo como comerciante y como asesor de comerciantes, soy muy sensible, ¿verdad?, al impacto que esto puede tener en ciertos sectores de la economía. Por eso nosotros preferimos, más allá de legislar un número, 850, 975, 1015, permanente, donde profesionalicemos el proceso, y que nos permita de tiempo en tiempo revisar el salario mínimo, no caer en la trampa que caímos ahora, ¿verdad?, que llevamos 12 años con ese salario mínimo estático, y que a su vez nos permita precisamente distinguir. Si tú ves en la descripción del proyecto, estamos diciendo que esto nos va a permitir distinguir por industria, por sectores geográficos de la isla, nos va a permitir distinguir por tamaño de las empresas, porque o sea, no todo es homogéneo, tamaños de empresas, gran diversidad esa no es lo mismo la capacidad de capital de una empresa local que una empresa foránea, no es lo mismo el costo de vida en Mayagüez que en San Juan. O sea, necesitamos unas herramientas que nos permita que nos permita, que nos dé un espacio, ¿verdad?, que nos permita distinguir. Hay una realidad, oye, el impacto de esto del salario mínimo en Estados Unidos, cuando tú ves en la economía como un todo, es mucho menor que en Puerto Rico. La cantidad de empleados en Estados Unidos sujetos al salario mínimo porcentualmente es mucho menor versus los que están en el salario mínimo en Puerto Rico versus el total de empleo. Además de que la situación económica en general en Puerto Rico es muy diferente a de la mayoría de los sitios en Estados Unidos. Escuchándolo, senador, me viene, ¿verdad? Usted ha podido entonces leer el proyecto que sometió su colega, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Jr., que básicamente crea como una comisión, como que algo bastante fijo. Se me parece un poco a lo que usted me está explicando. ¿Eso es así? ¿Usted ha podido leer ese proyecto? No, yo creo que lo que crea es una comisión. Pues bueno, no lo he leído, Okay. Tú sabes que aquí hubo una junta de salario mínimo hasta el 98 por ahí. Okay. Y en ese momento lo que hicimos fue que nos pegamos al salario, que hubiera acción en ese frente. Como tú bien dices, en Estados Unidos hay un sinnúmero de estados, 29 estados que se han separado del salario mínimo federal. Si aquí hubiésemos tenido la herramienta que nos referimos, y hubiésemos aumentado 10 centavitos aquí, una pesetita por allá, en diferentes sectores, pues no existiría la brecha que existe hoy mismo, ¿verdad? Y sobre todo, mire, hay que ser bien cauteloso con esto, porque el impacto de un aumento significativo en una empresa pequeña puede ser, en empresas pequeñas que en general en Puerto Rico están en malas condiciones, descapitalizadas, y hay una realidad económica, ¿verdad? Y es que si subimos el salario mínimo va a haber más dinero en la economía, y eso te debe rebotar en una demanda, en un momento en la demanda agregada, la demanda de tus bienes o servicios. Pero eso toma un tiempo. O sea, si yo le requiero a un pequeño comerciante que sube el salario mínimo hoy, el efecto de ese dinero circulando en la economía, que se vea en que la gente le va a comprar más
gomas de carro, o si es un car wash, que más gente va a decidir lavar el carro en el car wash. Eso se va a tardar 3 o 4 meses. Y ese desfase es el que liquida la empresa, ¿verdad? Porque entonces tú me estás requiriendo que yo aumente el salario mínimo hoy y el impacto positivo en la economía se va a ver de aquí a 3 o 4 meses. Y con eso es que hay que ser cuidadoso. O sea, que usted lo que, básicamente, en resumen, es que hay que ver dependiendo por la industria y hay que analizar este tema, ¿verdad? Como algo, con crear una herramienta fija. Exactamente, científica, que analice la parte económica, okay. Más allá de decir, vamos a subirlo a 8.50. Vamos a pasar con Manuel. Se ha dado ya hace varias semanas, nosotros nos tomamos un tiempo en salir precisamente porque queríamos hacer el llamado a que esta discusión se base en los datos. Entendemos que pues mucho de lo que se ha estado discutiendo y de muchos de los proyectos no definitivamente no el que presenta el senador Zaragoza, pero muchos otros proyectos se han estado presentando y toda la discusión se da un poco en el aire sin analizar las realidades económicas. Y así que el primer punto es ese, es un llamado a que miremos los números antes de estar hablando de $15, de $14, de $13, y tratemos de basar esto en estadísticas, en datos científicos. Cuando hacemos eso, que es el estudio que nosotros radicamos, o que publicamos entonces ayer, vemos en primer lugar que el compararnos con la economía de Estados Unidos, la diferencia es tan abismal que no lo hace viable, no lo hace posible. Tú mencionas los 29 estados que ya subieron el salario mínimo, etcétera. La realidad es que en Estados Unidos solamente el 2% de la población trabajadora ahora mismo está en el salario mínimo. O sea, ya los salarios, independientemente de que se haya aprobado legislación en 29 estados, en términos generales, el salario mínimo ya subió allá. ¿Por qué? Porque tienen la estructura económica, la base económica, tuvieron el crecimiento económico sostenido, uno de los más grandes hasta que llegó la pandemia. Tenían un desempleo de 4.5%. Estaban creando la riqueza y en la medida en que se crea la riqueza, los salarios suben. El salario promedio en Estados Unidos está en casi $29 la hora, mientras que en Puerto Rico está entre $10 y $13 la hora. Porque la economía es distinta, lo que se produce es distinto. Entonces nosotros no podemos caer en un contexto de negación a nuestra realidad porque deseamos o tenemos una aspiración que todos compartimos. O sea, el sector privado y nosotros ciertamente no queremos sueldos bajos, queremos los sueldos lo más altos posible, pero dentro de nuestra realidad económica. Si no, esto es una ecuación matemática, los sueldos tienen que salir, o esos aumentos tienen que salir de algún lado. Según la Junta de Planificación, subir a $15 la hora son $5.3 billones adicionales en nómina, sin contar el efecto en escalas y en beneficios marginales, etcétera. $5.3 billones. ¿De dónde va a salir ese dinero si la economía ha estado cada vez decreciendo? Si tenemos, por ejemplo, ahora un peligro a nivel fiscal de que vamos a perder $2 billones en ingresos si el impuesto a la manufactura, el impuesto a estas multinacionales no se sostiene, hay que buscar otras alternativas de ingresos para el Estado, donde esta semana se reportó que el 2020 tuvimos el nivel de empleos menor en los pasados 30 años. Entonces, ese es el tipo de discusión que se tiene que dar antes de empezar a estar hablando de números. Todos tenemos una aspiración, pero hay que hacer la asignación. No podemos querer o pretender tener A en un examen si no hicimos el trabajo y no tuvimos entonces la estructura, Manuel, y el desarrollo económico y la riqueza para poder pagarlo. ¿Eso es lo que refleja el estudio que mandó a hacer Mida sobre este tema? Sí, definitivo. Para nosotros poder equipararnos a los Estados Unidos, para que tengas una idea de magnitud, en términos de desempleo y en términos de tasa de participación, nosotros tendríamos que crear hoy sobre 580,000 empleos. Eso es imposible, eso es más de la mitad de los empleos que tenemos y que nunca lo hemos tenido. Eso es la asignación que tenemos que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer para poder llegar al nivel de los Estados Unidos en términos de desarrollo económico y poder pagar esas cosas es tan grande. Y si no lo hacemos, entonces, ¿verdad? Se da la discusión, no, todos queremos que los sueldos aumenten, hablamos de queremos, pero lo que provocaría es precisamente lo contrario, destruye empresas, destruye empleo,
no genera la demanda agregada que estaba hablando el senador, precisamente porque la economía entonces se afecta aún más. Y esas son las estadísticas. A mí quiero comentar que entre las recomendaciones que miramos en el estudio está precisamente la que menciona el senador y la que presenta el senador. No es que sea el mecanismo ideal, pero ciertamente si el contexto político va en esa línea, en la línea de aumentar, aunque la realidad económica no lo pueda sostener, pues es una forma de hacerlo un poco menos dañino, porque hay sectores que, claro, pueden pagar mucho más que otros, y si lo ajustamos y miramos y se basa en la data, pues puede ser un paliativo y una medida ¿verdad? Científica, racional, así que me parece buena idea. ¿Lo ves como una buena idea el proyecto de Juan Zaragoza con Vargas Vidot? No he leído el proyecto, pero me parece que es una de esas cosas que definitivamente hay que considerar. Para buscar economía de sectores que pueden pagar más que otros. Zaragoza, quería decir algo. Sí, no, precisamente los ricos no son homogéneos, ¿verdad? Y hay sectores que pueden absorber con mayor facilidad un aumento. Okay. Este impacto que él decía en la nómina de los 5 y pico billones, pues 5.3 billones. Sí, no tengo por qué dudarlo, pero hay sectores que sin ponerme ahora a mencionar algunos específicos, que pueden absorberlo con mayor facilidad que otros. Claro, entonces con esa línea punto, porque leía el detalle del proyecto sometido por el representante Edgardo Feliciano, y dice aquí que la medida pues busca estructurar el aumento al salario mínimo de la siguiente forma, y se lo presenta a ustedes para que me lo puedan analizar. Las empresas que tienen un ingreso bruto de más de $1 millón deberán hacer un primer ajuste de 2.25 al 1 de diciembre del 2021, así sucesivamente hasta llegar a un salario base de $15 la hora en el año 2025. Por otro lado, las empresas que tengan un ingreso bruto menor de $1 millón hasta 500,000 deberán hacer un primer ajuste de 1.25 el 1 de diciembre del 2021. Así sucesivamente hasta llegar a un salario base de $15 la hora para el 2028. Básicamente está explicando, ¿verdad?, que dependiendo los ingresos de las empresas, pues entonces se le aplicaría este salario, ¿verdad? ¿Qué te parece, Zaragoza? Y entonces paso con la impresión de Manuel Reyes. No sé cuál fue el estudio que dio base para eso, pero el problema es que no es lo mismo una empresa que tiene 2 car wash o 3 car wash y factura y tiene ingresos de $1 millón que una sucursal de una mega tienda en Puerto Rico que vende $1 millón. ¿Ves? O sea, el usar un umbral de venta no significa que todos los jugadores en ese nivel tienen la misma capacidad de acceso a capital, acceso al préstamo. Yo puedo ver la lógica, ¿verdad? Pero me parece que no reconoce la realidad de la calle, de que en resumen hay negocios y hay negocios, ¿verdad? De nuevo, no es lo mismo un negocio local de 2 o 3 tienditas o que vende su milloncito de pesos versus la sucursal de una mega tienda que vende $1 millón. Y ese es el defecto que yo le veo. No es lo mismo, no es lo mismo. No, ¿sabes? No es lo mismo porque el local, pues, no tiene el mismo acceso a financiamiento, no tiene la misma capitalización, no tiene la misma flexibilidad para absorber aumentos. O sea, son juegos de pelota diferentes. Y yo que he tenido negocios te lo digo, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo uno tener que dejar de cobrar 1 o 2 quincenas para que los empleados cobren, versus una mega tienda que la nómina y la renta se la pagan de afuera. Ese es el defecto que yo le veo. Manuel, ¿cómo tú ves esta medida? Pues mira, yo no he leído la medida, pero por lo que tú mencionas y lo que he visto en la prensa, el problema es, y aquí Zaragoza y yo podemos hablar algo de esto, es que se basa en ganancia bruta o en venta bruta, es lo que te escuché, y eso es muy distinto del neto. Hay sectores, como es el sector de los alimentos, que tienen un nivel de venta muy alto, pero una ganancia bien bajita. Así que, pues,
pues, ¿verdad? Versus un supermercado, ese es el caso, versus quizás una joyería donde, ¿verdad? Tiene un overhead menor y tiene una ganancia neta mucho mayor. O sea, eso es algo que también que hay que evaluarlo. Sí me parece bueno, no quiero decir del proyecto, pero de que se reconozca que hay que buscar ajustes y alternativas, pues eso me parece positivo. Pero basarlo en ventas brutas, no me parece tampoco que sea la forma adecuada. Manuel, el punto que trajo Manuel es bueno. Yo creo que lo bueno es que en el macro reconoce que hay que hacer una distinción por tamaño, hay que hacer una distinción, punto, ¿verdad? El método que se usa, pues eso pues está sujeto a debate, pero pone sobre la mesa que no todos los negocios son iguales, y eso es bueno del proyecto. Okay, así que, pero entonces, en el caso de Manuel, quisiera saber si has podido leer el proyecto que presentó el representante Héctor Ferrer Jr. sobre esta comisión que se estaría creando, ¿verdad?, para investigar el aumento del salario mínimo. ¿Qué le parece? No sé si lo ha podido leer. Muy por encima, la realidad, y esta es una de las preocupaciones que tenemos, y ayer estaba reunido con alguien en el Capitolio. Todos los cuatrenios, Emily, nosotros nos reunimos con el grupo, ¿verdad?, con diferentes legisladores, y usualmente nos preguntan qué podemos hacer para ayudar a la economía o a generar empleo o ayudarlos a ustedes. Y el primer punto que siempre hacemos, mira, con no hacer daño, ya tenemos un adelanto. Y tengo que lamentar que hay una enorme cantidad de proyectos ya radicados sobre estos temas. El de Héctor Ferrer es uno, pero yo por lo menos en un ratito que estuve mirando ahora debe haber 6, 7, 8 proyectos de alguna forma relacionados, ya sea a subir salarios, a subir beneficios, subir licencias, todo ese tipo de cosas. Así que volvemos, hacemos un llamado a la cautela, a la prudencia. Puerto Rico está todavía, llevamos no solamente 15 años en recesión, sino una economía detenida por la pandemia, donde las empresas han estado operando porque tienen un préstamo federal de nómina, que les subsidia la nómina, en muchos casos. Así que, ¿verdad?, tenemos que entender lo que está pasando. No puede haber una desconexión del contexto político, del contexto público, del contexto mediático, con lo que realmente está pasando en la economía. Si queremos más, tenemos que producir más. De algún lado tienen que salir los 5.3 billones o lo que queremos pagar para la deuda o lo que queremos. O sea, y al final de toda esta ecuación, todo va a que la economía tiene que mejorar y tenemos que crear las circunstancias para la economía mejore. Si eso no lo logramos, todo lo demás se cae. Sí, Mili, algo también, un par de cosas que quiero comentarte. Rapidito, que ya el control me hizo seña de que tengo que entregar. Sí. Lo de leyendo del proyecto de la Cámara de Héctor Ferrer, la diferencia con el que nosotros estamos proponiendo es que lo que él propone es una comisión. O sea, que se constituya una comisión dentro de la Cámara para estudiar esto y que someta unas recomendaciones. Nosotros estamos creando una herramienta permanente fuera de la legislatura. Okay. Entonces, lo segundo, que no puedo cerrar esta discusión sin establecer lo siguiente. Oye, nosotros como gobierno no podemos ponernos una venda en los ojos ante la realidad de que allá afuera hay gente que trabaja 40 horas al día, 40 horas a la semana a salario mínimo, y están bajo los niveles de pobreza. Sí, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad de empujar el carrito hacia adelante, y no podemos dejárselo todo al mercado. ¿Tú sabes? Tenemos esa responsabilidad. Lo que estamos buscando es una forma de hacerlo lo más responsable posible, pero no podemos negar la realidad que viven los puertorriqueños allá afuera. Bueno, quiero darle las gracias a ambos por tener esta discusión, y yo creo que sería bueno que siguiéramos hablando del tema. Se me quedaron preguntas, hay muchas personas que me mandaron preguntas de distintos sectores, especialmente en el área de las farmacias, así que más adelante nos sentamos y seguimos con este análisis. Gracias a ambos. Gracias. Saludos. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza y al vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes, hablando un poco sobre la